Traten de ser puntuales porque esto, desgraciadamente, cada uno que entra, yo le tengo que dar la admisión, entonces tengo que hacer clic en el nombre del que entra. Entonces, me distraigo mucho por cada uno. Somos 105, faltan 15 nada más. Bueno, entonces, esta materia, que algunos me han dicho que por ahí no están como entendiendo qué es la materia o cómo la tienen que estudiar o cómo lo tienen que encarar. Quiero que sepan claramente que lo que queremos aquí es entender cuáles son todos los procesos químicos que suceden una vez que incorporamos un alimento en la boca. O sea, todo lo que le pasa a ese alimento desde que lo incorporamos y cómo se va destruyendo, achicando, cortando, para ser recién incorporado dentro de la sangre y todo el proceso que lleva del otro lado sería de la sangre, que es lo que se conoce con el nombre del metabolismo. Entonces, lo que hemos visto primero es cuál es la estructura, las características de cada una de estas moléculas, para después saber qué les pasa desde el punto de vista funcional una vez que son incorporadas dentro del torrente sanguíneo, que es la manera como se vehiculiza dentro de nuestro cuerpo y todos los alimentos, los nutrientes, el agua, las vitaminas, los minerales, etc. Bueno, hemos visto nosotros hasta ahora los hidratos de carbono y hoy vamos a ver los lípidos, que es otra de las grandes macromoléculas que incorporamos y que tienen que ver con nuestra alimentación. Un concepto que tiene que quedarles claro porque ya es tanto para los hidratos de carbono, para los lípidos y para las proteínas. Todas aquellas sustancias que nosotros no podemos fabricar en nuestro organismo se denominan esenciales y deben ser sí o sí incorporadas con la dieta. En el caso de los hidratos de carbono, lo que no podemos fabricar son los monómeros. Nosotros después con los monómeros vamos a poder fabricar nuestras propias grandes moléculas o macromoléculas, como puede ser el glucógeno. Pero la glucosa, la fructosa o cada uno de esos monómeros debemos incorporarlos con la dieta. Vamos a ver que en los lípidos pasa lo mismo y en los aminoácidos también. En los lípidos muchos los podemos fabricar a partir de esos hidratos de carbono que los incorporamos de distintas maneras. Pero algunos no, y les llamaremos lípidos esenciales. Lo mismo va a pasar con algunos de los aminoácidos que van a formar las proteínas, que no los podemos fabricar y los tendremos que incorporar también con la dieta. Entonces, hoy especialmente lo que vamos a ver es una de las grandes macromoléculas que son los lípidos. Así como hemos visto en la clase anterior que todos los hidratos de carbono eran cadenas carbonadas largas, con la característica que, ya me pueden decir, en el extremo teníamos o un grupo ceto o un grupo aldehído. Y el resto de los carbonos tenía una función alcohol, un hidroxilo, un oxidrilo. Esa era la característica química. Estos lípidos también tienen características que les son particulares y que son propios de ellos. Pero a diferencia de los hidratos de carbono, en este grupo hay más moléculas distintas o diversas en lo que hace su estructura química. Aquí el motivo por el que están agrupados como lípido es mucho más amplio y más simple. Y es especialmente que están, primero hemos dicho entonces, formadas también por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, pero la propiedad más característica es que tienen la única o exclusiva propiedad de que ser insolubles en agua. O sea, toda sustancia que no tiene la capacidad de ser disuelta con agua se le denomina lípidos. Y en contraposición a eso, cuando no es soluble en agua, estos elementos o estos componentes lípidos tienen la capacidad de ser disueltos por lo que se llaman disolventes orgánicos, como puede ser el éter, el cloroformo, el benceno, etc. O sea, aquí no es tanto, aunque sí, por una característica orgánica, como dice en el ítem anterior, biomoléculas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos fósforo, nitrógeno o azufre, sino que principalmente o especialmente de que sean insolubles en agua. Porque aquí vamos a ver que tienen distinta estructura, distinta característica desde el punto de vista composición, pero todos tienen la misma propiedad de ser insolubles en agua. Y otra característica que tienen los lípidos es que son
parte de las estructuras de los seres vivos. Por ejemplo, ¿dónde tenemos lípidos en el organismo? En los animales. Sí, en los animales, o en el hombre. Pero ¿qué estructura de nuestro organismo tiene? La membrana de las células. Las membranas de las células. Todas las membranas de las células tienen lípido. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo es la estructura de las membranas nuestras? De capa lipídica. Correcto. Todas las células, ustedes imagínense la cantidad de células que forman parte de nuestro organismo y de nuestras estructuras. Las células es cada una como de los ladrillos que forman primero el tejido y los tejidos que forman la estructura que son los órganos, y los órganos los sistemas. Cada una de esas células está rodeada de una bicapa lipídica. Entonces imagínense la cantidad de lípido que necesitamos nada más que para formar nuestro cuerpo, para armar nuestra estructura. ¿Y para qué otra cosa necesitaremos lípidos? Profe, también están cubriendo los órganos. Cubriendo los órganos, ¿eso qué sería? ¿Qué función sería? Consistencia ¿Cuánto? o protección. Protección. Como membrana. Y protección. Esas también son dos funciones en general. Y uno que acabo de escribir o de poner, de abrir, es reserva energética. ¿De qué manera son reserva energética los lípidos? ¿Grasas? Las grasas. Son grasas, Exactamente. profe, O como sea, no lo entendí los lípidos. todos los... Las grasas son reservas de energía. ¿Cómo? La grasa que uno tiene en el cuerpo son reservas de energía. Eso es lo que yo tenía Son las entendido. reservas energéticas. Nosotros todo lo que consumimos, se supone que comemos para mantener la vida, para que podamos, digamos, obtener de los alimentos la energía suficiente o necesaria para movernos, para correr, para latir, para pensar, para sentir, para contraer los músculos, para relajar. Todas las funciones biológicas del organismo se mueven por el combustible, que es el ATP, que es la energía. Esa energía, ¿de dónde la sacamos? De los alimentos. ¿De qué parte de los alimentos? De los macronutrientes. Todos son macronutrientes. Los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas se consideran los macronutrientes porque son moléculas grandes. Después las cortamos en moléculas chicas, cada uno tiene su, digamos, su monómero de la macromolécula para formar. Pero ¿dónde está la energía en estas, por ejemplo, en la glucosa, por ejemplo, en los lípidos? Está en la unión de los dos átomos. Ese bracito que une dos carbonos tiene la energía que cuando se rompe, la libera y es utilizada para cada una de las funciones biológicas. Dentro de la molécula está la energía, que después la recoge otra molécula que se llama ATP y es la que va a ser utilizada como combustible de la célula. Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad de alimentos que comemos es superior a lo que necesitamos? Cada una de estas moléculas se puede guardar. Sí, se almacenan. Sí, profe. No todas se pueden almacenar. Las proteínas, por ejemplo, no se pueden guardar. Lo que no consumimos no se puede guardar. O se desecha o se transforma en otra cosa. Los hidratos de carbono solo lo podemos guardar como glucógeno en el hígado, gran parte, y una parte en los músculos. Las únicas macromoléculas que las podemos guardar en forma ilimitada son los lípidos. Desgraciadamente, pues son los que nos engordan. O sea, cuando la cantidad de lípidos que ingerimos de lípidos, digamos en principio, es superior a la necesaria, se va a guardar automáticamente. Y la reserva o los espacios donde se guarda el lípido es ilimitado. Por eso las células que guardan grasa pueden aumentar del tamaño que necesiten, por eso existe la obesidad mórbida. En cambio, el glucógeno, los hidratos de carbono, tienen como un placar chiquito. Una vez que se llena el placar de glucógeno, ese resto de hidratos de carbono, de glucosa que hemos ingerido, no se puede guardar como glucógeno. Se va y se transforma en grasa porque es la manera como sí se puede almacenar en forma indefinida.
Eso es un dato importante para ustedes que estudian nutrición, para entender por qué hay gente que dice, no como nada de grasa, y tiene altísimos los valores de colesterol, de triglicéridos, o tiene depósitos de grasa o aumenta de peso. Y es porque una vez cubierto los depósitos, en el caso nuestro de los hidratos de carbono es el glucógeno, solamente esos hidratos de carbono en exceso van a ir a la formación de grasa. Bueno, pero aquí no solo vamos a hablar de lo que nosotros le llamamos grasa, que son los triglicéridos en el ser humano, sino de todos los lípidos, que son un conjunto de moléculas que tienen la particularidad simplemente de ser insolubles en agua, y por eso a todas se les llama lípidos. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de moléculas que algunas no tienen medio nada que ver entre ellas, ni la función ni la estructura química. Entonces, hemos dicho, función más importante es ser estructura de las membranas de los seres vivos, especialmente la bicapa lipídica que tienen todas las células. Principal reserva energética y una propiedad dentro de varias importante o función, que es vehiculizar las vitaminas liposolubles. Las vitaminas, los que ya han visto saben que hay dos grupos, los que son hidrosolubles, se disuelven en el agua, y las que son liposolubles, las que no se disuelven en el agua. Estas que no se disuelven en el medio acuoso, como es la mayor parte de nuestro organismo, tienen que circular en el organismo para llegar a los lugares donde se las necesita. Esas vitaminas que no pueden disolverse en el agua, que es el mayor componente de la sangre, necesitan ser como transportadas por un carrier, por un transportador, por un trencito que los lleve. Ese trencito a las vitaminas liposolubles las traslada distintos tipos de lípidos. Entonces, ¿qué funciones tenemos que... Esperen que voy a borrar esto para que se pueda ver mejor. ¿Qué funciones cumple los lípidos en nuestro organismo? Reserva energética. Reserva energética, que hemos dicho que es la principal en cantidad, función dentro de todos los animales. Estructural, formamos la bicapa lipídica de todas las membranas. Recubren y proporcionan la consistencia a los órganos, lo que dijo una de las compañeras. Protegen mecánicamente las estructuras, evitan que los golpes o amortiguan algunos de esos golpes. Aislante térmico. Ustedes saben, o se habrán preguntado más de una vez, cómo hacen los animales en los climas fríos para soportar las temperaturas. Y bueno, la misma naturaleza le ha dado una serie de modificaciones de sus estructuras que le permiten mantener la temperatura corporal en el valor ideal para funcionar las enzimas, que es, en casi todos los casos, de lo que le llamamos de animales de sangre caliente, que es alrededor de 37 grados. ¿Quiénes hacen ese efecto de mantener la temperatura? Elementos como plumas, como pieles, o aislantes térmicos como tejido adiposo. O sea, otra de las funciones de los lípidos son actuar justamente como aislantes térmicos para los animales que necesitan mantener una determinada temperatura. Otra función de los lípidos es catalizadores. Catalizadores, que serían enzimas, también son hormonas, que son mensajeros químicos. ¿En qué casos? Por ejemplo, ¿qué hormona que es lipídica conocen? Los que ya han visto esta materia, a ver si me pueden decir. Los esteroides. Los esteroides. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? ¿Cuál es una hormona esteroidea? ¿Hormonas sexuales? Bien, todas las hormonas sexuales son esteroideas. Dentro de un ratito vamos a ver que esteroidea quiere decir porque tienen una misma estructura química de los esteroides, que es la parecida a la del colesterol. Entonces, otra de las funciones de los lípidos es ser hormonas esteroideas. Otra función, transportadores ¿de qué? En el intestino especialmente de cualquier tipo de estas grasas para ser absorbidas en el intestino deben ser transportadas por
pueden ser transportadas en un tipo de estructura que se llama lipoproteína, pero además se produce esa absorción gracias a una estructura química que se llaman sales biliares, que lo fabrica el hígado y que es almacenada en la vesícula y es vertida en el intestino delgado para poder ser absorbidas. Estos lípidos de esta manera van a poder ser transportados a través de una estructura química que se llama lipoproteína por todo el organismo para cumplir las necesidades fisiológicas, como hemos dicho, algunas de estas lípidos, hormonas, etc. Y otras funciones importantes es ser lípidos, muchos de la mitad de las vitaminas son lípidos, son pigmentos y también son esencias, por ejemplo, también tienen estructura química de lípidos. Las vamos a clasificar a los lípidos en los ácidos grasos, que puede haber de dos tipos, saturados e insaturados, y después están los lípidos que son saponificables y los no o insaponificables. Que sean saponificables quiere decir que son capaces de formar jabones. En cambio, los insaponificables, no. Vamos a ir viendo uno por uno en esta clasificación y algunos ejemplos para que nos den idea de qué utilidad tienen en el cuerpo humano o en la naturaleza estos lípidos que son estructuralmente tan variados. Estos ácidos grasos los vamos a comparar un poco al comienzo con los hidratos de carbono para que se les vaya fijando las diferencias. Son cadenas carbonadas también como los hidratos de carbono, pero la gran diferencia es que ellos no tienen grupo oxidrilo. Son moléculas largas, entre 8 y 22 carbonos, de tipo lineal. Aquí en este esquemita que les estoy señalando, ustedes ven como si tuviera una línea quebrada, porque el ácido graso se lo puede ejemplificar de esa manera, donde cada uno de los puntos de la línea quebrada indican la presencia de un carbono. Por lo tanto, este esquema podría ser, si lo cuento desde aquí más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Y vemos que en el extremo, en este extremo terminal, tenemos un grupo, una función química, que ¿cómo se llama este? Que es un carbono, un doble enlace con un oxígeno, un grupo, pero el otro, si aquí hubiera habido un hidrógeno solo, es un aldehído. Pero si hay un OH, ¿qué función química es esta? ¿Cómo se llama? A ver los que se acuerdan de la secundaria. Ácido carboxílico. Un ácido, un grupo carboxilo. Esto es una función ácido. Para recordar de la clase pasada, cuando tenía un doble enlace oxígeno y aquí un solo hidrógeno, esto es una función aldehído. Acuérdense que el carbono tiene 4 valencias. 1, 2, 3, 4 valencias. Este tiene 4, 1, 2, 3, 4 valencias. Y cuando tenía un carbono que no era terminal, sino que era del medio, un doble enlace con un oxígeno, ¿cómo se llamaba esta función? ¿Cómo se llama? Cetona. Una función. Cetona. Ceto o cetona, correcto. Entonces, estos que se llaman ácidos grasos, los lípidos son ácidos grasos, obviamente en su extremo va a tener una función ácida. Por eso vemos que en el ejemplo, aquí está redondeadito por rojo por mí, tiene la función ácida en uno de los dos extremos, pero en uno solo. Y el resto es simplemente una cadena larga de hidratos de carbono, donde cada carbono no tiene nada más que en sus valencias, todas las valencias, o sea, todos los bracitos que le quedan disponibles, solo tiene hidrógenos. En un extremo nomás tiene el grupo ácido, que es el que le caracteriza, y por eso se llama ácido graso. Esa es la estructura química de un ácido graso. Y otra característica distinta de lo que hemos visto de los hidratos de carbono es que estos ácidos grasos tienen cadenas carbonadas mucho más largas. Tienen cadenas carbonadas que van desde 8 hasta 22 hidratos de carbonos. Y otra característica particular de los ácidos grasos es que casi siempre tienen número de carbonos pares. 8, 10, 12, 14, que después cuando veamos metabolismo de los ácidos grasos, vamos a entender un poco por qué. Y es porque se va formando en ladrillitos que son ácido acetil-CoA.
a partir del acetil-CoA, que son de a 2. Por lo tanto, casi siempre estos ácidos grasos tienen un número de carbonos pares. Entonces, hasta ahora, cadenas largas de hidratos de carbono de 8 a 22 y un grupo carboxilo en uno de los extremos. ¿Cuántos ácidos grasos hay? Muchos, más o menos 70 se conocen. Y aquí está otro ejemplo, ¿ves? Donde está con los carbonos puestos como en línea quebrada, como para saber exactamente cuánto hay, y en un extremo el grupo carboxilo o el grupo ácido. Los vamos a dividir en dos grupos y les llamamos saturados o insaturados. Saturados son los que entre los carbonos solo hay una línea, un enlace sin un doble enlace, donde cada carbono, por lo tanto, va a tener dos hidrógenos, uno hacia arriba, otro hacia abajo, y el carbono hacia ambos lados unido a otro carbono. Eso se va a llamar ácidos grasos saturados. Solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Por ejemplo, el que tiene 14 se llama mirístico, el que tiene 16 se llama palmítico, el que tiene 18 se llama esteárico, etc. Pero también existe otro grupo de ácidos grasos que son los que por lo menos tienen un doble enlace. Miren, aquí hay un doble enlace. Cuando hay por lo menos un doble enlace, el ácido graso se llama insaturado, donde tiene uno o varios enlaces dobles en su cadena o en su molécula. Y ese doble enlace, por la posición que adquieren los carbonos a ambos lados del doble enlace, imagínense este carbono que tiene un doble enlace con este otro carbono, le quedan dos para unirse, que puede ser así o así, así o así. Si en este extremo tiene hidrógenos y del otro extremo viene el resto de la cadena, este doble enlace hace que la molécula, en vez de ser lineal como este, haga un quiebre o un codo y permite que cambie la distribución y por lo tanto espacialmente ocupa mucho más lugar una molécula que tiene esta forma que esta otra. Ya vamos a ver qué característica hace que eso suceda. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para saber cómo nombrarlos? Ahora vamos a ver, los nombres en general tienen nombre. ¿Vos solo que levantó la mano? Bien. No. Ah, que veo que alguien levanta la mano, ¿será para preguntar otra cosa? Porque tiene en la parte de participantes o en el chat creo que permite levantar la mano para verlo más fácil. El nombre, no necesitan saberlo de memoria. A veces con verlo muchas veces se lo van a acordar, pero no es que lo tengan que saber. Pero el nombre, ustedes van a ver que no tiene el nombre mirístico, palmítico, no tiene un nombre que se lo asocia por la estructura química, sino simplemente tiene un nombre que se les ha dado por el uso continuo y digamos, hace muchísimos años. Aquí lo importante es saber estructuralmente y no el nombre que llevan. Pero, por ejemplo, sí de los ácidos grasos esenciales, de los que no podemos fabricar, que es importante conocer, que ustedes van a, digamos, como licenciados en nutrición, saber que hay que recomendar lo que necesita uno incorporar en la dieta, ese tal vez sí sea más importante que lo conozcan y ahora los vamos a poner. Hasta ahora lo que quiero que vayamos paso a paso es entender que estos ácidos grasos son cadenas carbonadas largas y pueden o no tener doble enlace. Si no lo tienen, se llaman saturados, y si lo tienen, por lo menos uno, se llaman insaturados. Por ejemplo, el oleico tiene un solo doble enlace, el linoleico también es de 18 y tiene dos doble enlaces. ¿Qué característica le da la presencia de doble enlace? Hemos dicho que estructuralmente hacen que la molécula sea más grande y no sea acomodada en forma lineal. Por lo tanto, ustedes imagínense que si yo tengo 10 o 15 moléculas de este ácido oleico, que es que tiene que es saturado, o que tiene una insaturación acomodada de una manera que le permite mantener esta estructura lineal, si yo tengo 10 moléculas de esta, probablemente las pueda apilar entre ellas. Entonces me van a ocupar menos espacio. En cambio, si tengo una molécula de esta donde el doble enlace me hace un quiebre, esta molécula ocupa mucho más espacio. Si yo tengo otra molécula que tiene un doble enlace a esta altura y que me hace otro codo,
probablemente en el mismo espacio yo voy a poder poner muchas menos moléculas. Esto de que ocupen menos espacio o que se molesten entre ellas y por lo tanto pueda poner menos cantidad de moléculas en el mismo lugar, hace que tengan un punto de fusión más bajo. Y que tenga un punto de fusión más bajo quiere decir que a temperatura ambiente, en vez de ser sólidos, en vez de ser líquidos, van a ser sólidos. Ahora, imagínense ustedes que yo les digo que esto, la diferencia entre una grasa sólida y una grasa líquida es especialmente el nombre. Cuando esa grasa es líquida, a temperatura ambiente está en estado líquido, se le denomina aceite. En cambio, cuando esa grasa a temperatura ambiente tiene estado sólido, se le denomina o cera o generalmente son ceras, o sea, va a depender un poco de la función que cumpla ese ácido graso en estado sólido. Entonces, si yo les digo, el punto de fusión es el cambio de estado de qué a qué. Fusión. De líquido sólido. O al revés. Fusión. Cuando algo se funde, está sólido y se transforma en líquido. De sólido a líquido. De sólido a líquido. De líquido a sólido, ¿cómo se llama? Solidificación. Solidificación, correcto. Entonces, si una grasa tiene punto de fusión, o sea, se hace líquido a 80 grados y estamos en un ambiente a 25 grados, ¿qué estado tiene? ¿Es una cera o un aceite? Les repito, el punto de fusión, o sea, va a pasar de sólido a líquido a 80 grados. Y estamos a 25 en este ambiente. Y yo lo tengo a la grasa. Aceite. Aceite, profe. Cera, profe. Cera. Si la cera esta se va a fundir, se va a transformar en líquido a 80 grados y estamos a 25, estamos más frío que su temperatura de fusión. Por lo tanto, va a estar en estado sólido. ¿Sí? O sea, el punto de fusión va a ser el punto del cambio de estado. Si el punto de fusión es por encima de nuestra temperatura habitual, tiene estado sólido. Necesito calentarlo para que se derrita. En cambio, si el punto de fusión es 10 grados, 15 grados, y estamos a 25, está en estado líquido. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esto, cuanto mayor número de doble enlaces tenga, el punto de fusión se reduce. Entonces, va a estar en estado líquido. Y que pueda estar en un estado líquido a una temperatura más baja, lo hace menos peligroso para el organismo, porque a la temperatura de nuestro cuerpo, que es alrededor de 37, va a estar en estado líquido y no se va a pegar. En cambio, si está en estado sólido, se va a pegar especialmente en las arterias y va a formar lo que a la larga se conoce como ateroma o el comienzo de una obstrucción de cualquiera de las arterias y puede ser responsable de la formación de ateromas, que son los que producen los infartos. ¿Sí? O sea, de estos dos ácidos, el de arriba es más peligroso porque como se puede apilar, va a poder como amontonarse, como tener mucho más densidad. Entonces el punto de fusión va a ser más alto y a temperatura corporal va a estar sólido. En cambio, los que tienen mayor número de doble enlaces o en esta posición, vamos a ver que se llama cis, permite que la grasa permanezca, tenga punto de fusión más bajo, por lo tanto permanezca en estado líquido a temperaturas menores, que puede ser la temperatura corporal, y tiene menos riesgo de solidificarse o de pegarse en las arterias. ¿Se entendió? Sí, profe, entonces los ácidos grasos insaturados son más saludables. Son más saludables. Cuanto mayor número de doble enlaces tiene, más sano es y menor problema tiene de pegarse o de generar complicaciones en las arterias de los cuerpos humanos. Desde ese punto de vista, también sucede lo mismo por el largo de la cadena. Cuanto más larga de la cadena sea, más fácil de que sea punto de fusión alto, o sea que esté en estado sólido.
Aquí tenemos un cuadrito donde recién me preguntaban cómo se llama. Esto, el cuadrito tiene lo que se llaman nombres comunes. Es el nombre que se le da por alguna causa, acético, butírico, caproico, caprílico, de dónde lo sacaron, quién lo inventó, en qué lugar estaban, para qué lo usaron, etc. Es el nombre común que se llama. Es un nombre que se le ha dado o se le ha impuesto, se le ha puesto arbitrariamente por alguna causa, el que lo descubrió, lo usó, etc. Pero justamente para que no pase eso de que uno tenga que aprender de memoria los nombres comunes, le han puesto un nombre que tenga que ver con una, digamos, con una forma de llamarlo, que es el nombre que se llama de la UPAC, donde, si uno se fija, aquí lo que tenemos en la abreviatura es una C con el número de carbonos, con dos puntos, y al lado el número de doble enlaces que tiene. Justo este cuadrito tiene todos los que son saturados, o sea que no tienen ningún doble enlace. Y aquí está el punto de fusión para que vean esto que les voy a mostrar ahora, que es a medida que aumentamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, hasta el 18, aumentamos el número de carbono, el punto de fusión va aumentando, lo que quiere decir que la temperatura en la que va a encontrarse en estado sólido cada vez es más alta. Entonces, por ejemplo, el ácido acético en realidad es un ácido, como hemos dicho que los ácidos grasos tienen cadenas largas, de más de 8, pero es para que vean en este cuadro comparativo cómo va aumentando el número de carbonos y va aumentando el punto de fusión. Y con respecto al número de átomos de carbono, por ejemplo, si este que tiene... ¿Verdad? Sí. ¿Me hablas? Este que tiene 6 átomos de carbono se llama ácido hexanoico. La terminación oico es la que indica que es un ácido graso. Es un ácido. Este es el número de átomos de carbono que tiene... Ah, no, ahí está. Sí. Profe, ¿podría volver a explicar? No se ha escuchado bien. A ver, otra manera de llamarlos, esto es química general, esto es química de la secundaria, pero es un poco para que repasen, es el número de átomos de carbono que tiene, por ejemplo, este que tiene 6, hexa por 6, oico, porque es la terminación que indica ácido hexanoico, donde tenemos una cadena de 6 átomos de carbono y en un extremo tenemos el grupo ácido. Y la abreviatura, desde el punto de vista químico, como se lo puede nomenclar, es poner la letra C con el número de carbonos que tiene, y después 2 puntos, y del otro lado va la cantidad de doble enlaces que presenta la molécula, que en este caso es 0, porque justo está escrito, no está escrito ningún insaturado, sino todos los saturados. Pero lo que les quería mostrar aquí, cómo el punto de fusión iba aumentando a medida que la cadena iba aumentando en el número de átomos de carbono. Entonces, ¿no? El sufijo oico se lo usa para los ácidos grasos saturados e insaturados, para los dos. Sí, porque cuando vos quieres nombrar el doble enlace, lo tienes que decir en el medio. Pero aquí está, ¿ves? El nombre es el número de átomos de carbono terminado en oico, y justo aquí no hemos puesto ninguno que tenga doble enlace, pero sí. Y lo que vamos a indicar es, aquí nosotros desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista bioquímico, nos interesa saber el número de doble enlace para distintos motivos. Estoy quedando sin batería. Creía que estaba enchufado esto. Un momentito, disculpen que... Ahí está. A ver. Listo. Bueno, entonces, lo que queremos ver aquí, después de esto, es cómo son las características o las propiedades que presentan estos ácidos grasos. Y le hemos dicho entonces que era una cadena larga de carbonos y tenía solo en un extremo el grupo carboxilo. Entonces, esta cadena, como vemos en este esquema,
va a poder tener desde 8 hasta 22 y una sola cabeza polar. Esta cabeza que tiene el grupo ácido es la capaz de disolverse en agua o es la zona hidrofílica. En cambio, el resto de la cadena o el resto de la cola es sin cargas polares, por lo tanto es apolar y por lo tanto es hidrofóbica, fobia al agua o también llamada lipofílica. Entonces, si vamos a comparar dos ácidos grasos, cuanto más largo sea, más difícil de disolverlo va a ser, porque va a tener una cola apolar mayor. Entonces, resumiendo, a mayor longitud de la cadena va a disminuir la solubilidad. Por eso, hasta 8 carbonos, en general son líquidos, y más de 8 carbonos ya van a estar o se van a encontrar en el estado sólido. ¿Qué otra característica que esta un poco ya le hemos dicho es el punto de fusión o ebullición? Va a depender también de la longitud. Cuanto más larga la cadena, va a ser menor el punto de fusión, más alto el punto de fusión, y cuanto mayor número de doble enlaces, menor el punto de fusión. O sea, dicho como una de las compañeras lo ha dicho, es menos dañino para el organismo cuanto más líquido está. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades que lo hacen más líquido? Es que sea de cadena más corta y que sea de mayor número de doble enlaces. Se lo necesitamos a estado teóricamente más como aceite que como grasa. Entonces, mayor longitud, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Mayor número de doble enlaces, menor punto de fusión. Los ácidos grasos presentan un tipo de isomería. Acuérdense que isomería quería decir la posición en el espacio de una molécula, de una manera o de otra que le va a dar propiedades distintas. En este caso estamos hablando de la doble ligadura. Una doble ligadura puede ser que acomode el resto de la molécula, y hablamos del resto de la molécula cuando decimos, imaginemos a ver si puedo escribir sin habilitarlo, no. Entonces hemos dicho que tenemos un doble enlace cualquiera entre 2 carbonos. Podemos tener este doble enlace que vemos, sería este doble enlace o sería este doble enlace. ¿Qué puede suceder? Que el resto, llamemos el resto de la cadena hacia la derecha a todo esto y el resto de la cadena a todo lo que sigue para el otro lado. Entonces, este primer resto de la cadena anterior le llamemos A y a este B. Todo A puede estar unido por acá. Cuando esté unido por acá y todo lo que queda de B esté unido por acá, me va a dar esta estructura, que si nos ponemos a fijar que este es el carbono 1 y este es el carbono 2, tenemos el resto de la molécula A hacia un extremo y el resto de la molécula B en oposición al otro, lo que nos va a dar una estructura prácticamente lineal de toda la molécula. En cambio, si este B, que lo hemos dibujado aquí, yo lo hubiese puesto, o la molécula lo tiene de esta manera, o sea, para este lado, lo que nos va a dar es una molécula que va a ser este codo, como es este ejemplo. Esto sería A y esto sería B. Entonces, estas moléculas ocupan más espacio. Estos dobles enlaces que forman ángulos va a llamarse isomería cis. En cambio, cuando le da el aspecto lineal, este aspecto, se llama isomería trans. Y de acuerdo a lo que ustedes pueden haber escuchado hasta ahora, ¿cuál es más dañino? ¿Los ácidos grasos trans o los cis? Los trans. Los trans. Profe. Uno siempre escucha cuando quiere como alabar o darle una propiedad a un producto, dice sin grasas trans. Trans es con S, ¿no? Le he puesto aquí sin S. Sin grasas trans, dice. O sea, que está diciendo es mejor grasa, porque no tiene esta estructura lineal que se puede apilar y por lo tanto se va a endurecer y se va a pegar en las arterias. En cambio, cuando tiene estructura cis, es menos apilable, menos depositable en las arterias y por lo tanto produce menos daño al organismo. Entonces,
podemos tener por esta isomería, por los dobles enlaces, por la saturación de un doble enlace, podemos tener distintos tipos, dos tipos de estructuras que se formen, o cis o trans, donde el cis va a generar un ángulo entre el resto de las dos moléculas. Ese doble enlace va a tener mayor o menor estabilidad según de cuál se trate. En la naturaleza, casi siempre los vamos a encontrar en el estado cis. Sin embargo, hay un fenómeno físico que nosotros, el humano, los termina transformando en trans, que es el calentamiento. Que es, por ejemplo, lo que uno hace cuando utiliza, suponte que compres un aceite de buena calidad, como puede ser un aceite de oliva, que tiene buena cantidad de... Creo que no. Sí. ¿Puedes repetir? Porque se trabó. Que lo que digo es que en la naturaleza, el que encontramos, si uno hace una... ¿de dónde sacan los aceites? Generalmente de las semillas, ¿no? Entonces, suponte que tomemos semilla de maíz o semilla de cualquiera de maní o del olivo, que se exprimen y se toma ese aceite. Ese aceite muchas veces se utiliza o para condimentar las salsas y uno lo come crudo, pero en otros casos lo que se utiliza es para cocinarlo porque se eleva mucho más la temperatura de cocción. Entonces vos lo calientas. Al calentarlo, lo que puedes hacer es transformar ese doble enlace que era bueno, que era un cis, en un trans. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando reutilizamos un aceite en la cocina? Lo que le hacemos es o quitarle el doble enlace, que es de insaturado, pasarlo a saturado, le perdemos calidad, o de ser una grasa cis, transformarla en una grasa trans, que también pierde calidad. Y también ese aceite puede ser pernicioso porque ya no tiene la calidad de salubridad que tenía originalmente. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando uno reusa tantas veces un aceite para hacer una fritura? Ustedes habrán escuchado, aunque sea, digamos, en la casa, que intuitivamente las madres dicen un aceite recalentado a veces no es tan bueno. Y esos son los motivos. Le quitan los doble enlaces si los tenía, o le quitas la estructura cis, que era mucho más saludable o más beneficiosa. Y el motivo, ahora ya lo saben, y es que pierde... Profe, que si calentamos... Sí. O sea que si lo calentamos pierde, digamos, y se vuelve trans. O sea, suponiendo que una de las propiedades sea esa, la pierde. Y si era la presencia de muchos doble enlaces y por el calentamiento le has quitado esos doble enlaces, lo has saturado, también le estás haciendo perder calidad. Lo que pasa es que uno tiene que entender que a veces utiliza el aceite para cocinar y no necesariamente para comérselo. Porque vos, por ejemplo, cuando haces una milanesa, lo ideal sería sacarle el aceite por fuera, que lo has utilizado para comer, te comes la milanesa. Pero el aceite queda impregnado en el resto. Por eso a veces a la gente que tiene más dificultad para digerir las grasas, le hace mal o le es más pesado. Pero ese aceite que le ha quedado, si vos lo has reutilizado 2, 3, 4 veces, lo has calentado a temperaturas tan altas que le has destruido muchas de esas propiedades que le eran beneficiosas. Y ahora, digamos, ya me puedes decir cuáles, y es quitarle doble enlaces o transformarlo de cis a trans. Porque en la naturaleza ningún aceite prácticamente es trans. Todos o casi todos tienen la conformación cis. Otra propiedad entonces de los ácidos grasos es la longitud de la cadena, que hemos dicho que a mayor longitud de la cadena, más insoluble va a ser y va a tener menor capacidad de solubilidad. Ahora vamos a ver qué otra característica tiene simplemente el ácido graso por tener un grupo carboxilo en el extremo. Hagamos un resumen de nuevo de lo que es química de la secundaria, para los que no se acuerdan mucho. Entre las funciones, hemos hablado entonces ya del grupo ceto, del grupo alcohol, del grupo aldehído, estaban los grupos éster. Y el éster simplemente era una unión de, no tengo que escribir, ahora sí, de una unión de un grupo radical, o sea, un algo de un extremo,
un oxígeno en el medio, y del otro lado otro grupo radical, o algo le llamemos, porque puede ser de todo tipo, del otro lado. O sea, esta estructura química, donde hay un oxígeno que une a dos partes de la molécula, que pueden ser de lo más variado, que puede ser un ácido graso, un alcohol, como sería este caso, lo que forma es una entidad química que se llama un éster. Estos y todos los ácidos grasos que tienen la posibilidad de tener un oxidrilo en el extremo, pueden unirse a otra estructura química y formar lo que se llama un éster. Esta es una propiedad de los ácidos grasos. Entonces, gracias o por la estructura química de tener el grupo carboxilo, puede unirse a, en este caso, un alcohol y formar el éster más una molécula de agua. Eso lo hacen gracias entonces a las propiedades de los ácidos grasos de tener un grupo carboxilo en el extremo. Aquí está el dibujito, un ácido graso con un grupo ácido en un extremo, que lo vamos a unir a un alcohol, como podría ser el metanol. El metanol tenía un solo carbono y un oxidrilo en una de las valencias del carbono. Entonces vamos a unirlo a través del carbono, del oxígeno del oxidrilo, con el oxidrilo del alcohol, y se va a formar esta estructura que tiene en un extremo el resto del ácido, y del otro la parte del alcohol con el que se ha unido para formar un éster. El éster, y con la pérdida de una molécula de agua que va a ser este oxidrilo con este hidrógeno del oxidrilo del alcohol. Entonces, esta propiedad de los ácidos grasos de formar ésteres es gracias a la unión de un ácido graso con un alcohol, que después vamos a ver lo importante que son los triglicéridos como ejemplos de estos. Otra propiedad química que tienen estos ácidos es la formación de los jabones. ¿Qué es la formación de jabón? Este es un ácido que hemos dicho, cadena larga de carbonos y en un extremo un grupo ácido. Si en este grupo ácido, o también llamado carboxilo, reemplazamos este hidrógeno del grupo carboxilo por un metal cualquiera, por ejemplo, del hidróxido de potasio, entra este sodio en este hidrógeno, vamos a obtener esta estructura química que es una saponificación, este proceso, y se denomina justamente jabón. Vamos a obtener el alcohol y vamos a obtener el jabón. Eso solo lo pueden hacer, o además de los ácidos grasos, por la presencia del grupo ácido en el extremo cuando reaccionen con un metal. Ahora, si este metal es del grupo 1 de la tabla periódica, no sé si se acuerdan de la tabla periódica, en el izquierdo tenían las columnas, el jabón iba a ser soluble o blando, líquido o blando. Pero si el metal con el que se unía aquí para formar el jabón es de la segunda columna, de la 2A, iba a ser un jabón duro y generalmente de color blanco. Esas son características que suceden con estos ácidos grasos. Otra propiedad química que ahora no se debe al grupo carboxilo, sino a la cadena hidrocarbonada, y una es la hidrogenación. ¿Qué es la hidrogenación? Es incorporar hidrógenos. ¿En dónde? Donde había dobles enlaces. Supongamos que sea un ácido graso cualquiera que tenga un doble enlace. Por una reacción química que se denomina hidrogenación, este doble enlace se va a abrir, va a permitir la entrada de dos hidrógenos, se va a perder este doble enlace, es lo que sucede en el ácido cuando lo calentamos, que hemos dicho, y va a formar o va a transformar un ácido que era insaturado en un ácido graso saturado, que en algunos casos por la presencia de ese doble enlace era líquido y se va a transformar en un ácido graso que va a ser de consistencia sólida y por lo tanto más peligroso, pernicioso para nuestra salud. Esto lo vemos muchas veces cuando, por ejemplo, cocinamos el pollo, que lo tenemos crudo. Cuando uno lo cocina, le pone aceite, le sube la temperatura, ha modificado algunas de las grasas que tiene esa estructura, que tiene esa carne. ¿Y cuándo lo advertimos de que le hemos modificado? Cuando después se ha quedado algo, lo ponemos en la heladera y vemos
que todo ese aceite que rodeaba o que ha hecho su cocción, cuando se ha enfriado, se ha solidificado. Sin duda, lo que ha sucedido ahí es una hidrogenación de alguno de sus doble enlaces que ha transformado ese aceite que era líquido en una grasa sólida cuando le hemos bajado la temperatura, por ejemplo, o que se ha enfriado en la temperatura ambiente o cuando lo hemos puesto en la heladera. ¿Qué otra característica de la cadena hidrocarbonada? Es que también se puede oxidar. La oxidación de una cadena hidrocarbonada es lo que se llama el enranciamiento. ¿Qué es el enranciamiento? Esto tal vez lo han escuchado muchas veces, que se te hace vieja una crema, especialmente los bronceadores que tienen la capacidad de perder rápido sus características, y a veces de un año a otro, que son potes grandes y no se utiliza entero, o de varios años, lo que le sucede es que se oxida, le da mucha cantidad de oxígeno a esos ácidos grasos. ¿Y qué le ha pasado? En donde había esos doble enlaces, ha entrado oxígeno y ha hecho que se corte. Al cortarse esta cadena que era larga a la altura de un doble enlace y entrar oxígeno, ha transformado estos dos pedazos en aldehídos. Y el aldehído de por sí, no el aldehído como eran los hidratos de carbono que eran con oxidrilo, sino el aldehído puro, solamente con el extremo aldehído y el resto de la cadena solo de carbono, tiene mal olor. Y es lo que le da ese olor como, que justamente la palabra de enranciamiento, feo, a una crema que antes o tenía una untuosidad buena o tenía un objetivo lindo como podía haber sido un bronceador. Entonces, ¿qué es el enranciamiento? Es la oxidación, que es la incorporación del oxígeno en el doble enlace para formar aldehídos o ácidos que le dan el olor desagradable. ¿Qué otra propiedad de la cadena hidrocarbonada es la halogenación? La halogenación es lo mismo que hemos explicado recién, pero en vez de entrar oxígeno, va a entrar cualquiera de los elementos de la tabla periódica que se llaman halógenos. Pero generalmente lo que es el yodo, yodo 2, donde aquí tenemos un doble enlace, se abre ese doble enlace y entra, donde está la flechita, el yodo. Al entrar el yodo, obviamente si hemos puesto una cantidad medida de yodo, al entrar en esos doble enlaces vamos a saber cuánto yodo se ha gastado. Entonces, esa cantidad de yodo captada o gastada por la reacción química nos va a dar una idea directamente de la cantidad de doble enlaces que tiene la molécula. Y es una manera de cómo se puede medir o cómo se puede evaluar la cantidad de doble enlaces que tiene el ácido y por lo tanto, indirectamente, el valor suponiendo que sea un ácido de buena calidad, de acuerdo al número de doble enlaces que tenga, es una manera de medir esa calidad del ácido, va a ser determinar ese índice de yodo, que es directamente proporcional al número de doble enlaces que tiene esa molécula. ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿cómo podemos clasificar los ácidos grasos? De dos maneras, o por su obtención, hemos dicho que están los que sí o sí tenemos que incorporar con la dieta porque no los podemos fabricar, que se denominan esenciales, y los no esenciales, obviamente los que los podemos fabricar en el organismo. ¿Y a partir de qué? De cualquier otra fuente de carbono que hayamos incorporado, o un hidrato de carbono, o alguna cadena carbonada que puede tener alguna proteína, etc. Entonces, una clasificación es por su obtención. Esenciales cuando no lo podemos fabricar, sí o sí hay que ingerirlo, y no esenciales que pueden ser sintetizados. Y de acuerdo a los enlaces en saturados o insaturados. Los saturados no tenían ningún doble enlace, y los insaturados por lo menos uno. Y si tenía uno se llamaba monoinsaturado, dos o más poliinsaturado, y muchos altamente insaturados. Y de acuerdo a la ubicación de la molécula, podía ser cis o trans, que era una estructura despareja en la cis, y trans medio lineal, que podían apilarse y por lo tanto traía mayores perjuicios al organismo. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Y aquí viene la nomenclatura tan importante
que es lo que se llaman los omega. ¿Qué son los ácidos que se llaman omega? A ver quién me dice. ¿Nadie? Ácidos grasos esenciales. Sí. ¿Por qué se llaman omega? Donde tiene la doble, ¿qué se llama este? El palito, en el carbono 6 o 9. El enlace en el carbono 9 o 6. Bien. ¿Contando a partir de dónde? De la derecha a izquierda. No, derecha e izquierda según como yo lo quiero escribir. Lo puedo escribir para los dos lados. ¿Pero qué referencia? Del último. ¿Cuál le llamo último? ¿Al del ácido carboxílico o al otro? Ay, a lo mejor. El otro, profe. El carboxílico. El del ácido carboxílico es el 1. En química, vos numeras Por eso se llama omega. porque es el último. Bien, ahí me gusta. Bien, ahora vamos para los que nunca lo han escuchado la palabra. Tenemos, entonces hemos dicho, una cadena de carbonos. Yo la puedo escribir pata para arriba o la puedo escribir pata para arriba y pata para abajo por el color. Vamos a poner rojo. Tenemos una cadena carbonada, una cadena de carbonos, no hay caso, no le gusta. Bien, ahora sí. Una cadena de carbonos que hemos dicho que tiene que ser larga, que tiene que ser solamente... Aquí tenemos un dibujito, no hay caso, no me permite escribir o estoy muy inútil. Una cadena carbonada larga. Imaginemos 8, 10. Aquí vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que esto sea un ácido carbónico tenemos que tener un grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene que estar en un extremo, de la derecha o a la izquierda. Ahora, si yo lo dibujo aquí a la derecha, el carbono 1 es el carbono que tiene la función desde el punto de química más importante. Como este tiene el grupo alcohol, este es el carbono 1. Ese es el carbono 1. Y de ahí hacia el otro extremo se van a ir llamando, digamos, consecutivamente de acuerdo a el orden. 2, 3, y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al último. El último lleva, como nomenclatura, siempre se llama el carbono omega. ¿Por qué omega? Porque omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, independientemente si tiene 8, 10, 20, 25 o cualquier número general par, el último carbono que va a ser el opuesto a donde está el grupo ácido es el carbono omega. Entonces, del carbono omega se cuenta hacia adentro dónde está el primer enlace, el primer doble enlace. Si el primer doble enlace lo tengo aquí, este carbono se va a llamar 1, 2, 3, porque es el tercero a partir del último. Y ese es el que le da la nomenclatura del omega. Como el primer doble enlace está a partir del carbono 3, este compuesto se llama omega 3. Ahora, si en vez de estar el primer doble enlace en este lugar, yo lo hubiese tenido al primer doble enlace entre el número 6 y 7, 3, 4, 5, 6 y 7, este, a pesar de que es el carbono 3 desde aquí, está desde el punto de vista de la nomenclatura omega contado como 1, 2, 3, 4, 5, entre el 6 y 7. O sea, a partir, el primer doble enlace a partir del carbono 6, este compuesto se va a llamar omega 6. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de un doble enlace? Por ejemplo, si tengo un doble enlace a esta altura
pero también tengo un doble enlace. En este lugar tengo uno entre el 3 y 4 y otro entre el 6 y 7. O sea que tengo uno en el 3 y uno en el 6. Este compuesto también se va a llamar omega 3, porque el que le da el nombre de la nomenclatura omega es la presencia del primer doble enlace. Si el primer doble enlace está en el 3, este compuesto es un compuesto omega 3. En general existen 3 tipos de omega: omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Qué características tienen estos omegas? Que son esenciales. Estos omega son aquellos que no puede fabricar el organismo y que sí o sí los tenemos que incorporar con la dieta. ¿Qué más? Hablemos un poquito sobre los ácidos grasos saturados. O sea, los saturados eran los que no tenían ningún doble enlace. Todos estaban completados con hidrógeno. Son solamente... Profe, Sí. perdón, ¿no? Una pregunta de lo anterior. Sí. Para enumerarlos, una cosa es nombrar la cadena carbonada y otra cosa va a ser para darle el nombre del omega o Exactamente. se lo utiliza para lo mismo la numeración. No, por eso les he hecho la salvedad. Desde el punto de vista químico, cuando uno dice el carbono 1 es el carbono que tiene la función química más importante. Y yendo, digamos, a algo un poquito más, digamos, que no tiene que ver con este, pero para que ustedes se acuerden y lo retengan. Por ejemplo, que tengo un compuesto cualquiera, otro, que tiene una estructura química así, 4 carbonos. En este tengo un grupo aldehído. Este es un grupo aldehído. En este tengo un grupo ceto. O en vez de ceto vamos a poner uno más simple, un alcohol. En este tengo un grupo alcohol. Un alcohol era un OH, acuérdense de los hidratos de carbono que tienen todo. Y en este otro extremo, suponte que este sea, en este de abajo, ¿no? No sé si se alcanza a ver que era otro. Pongo un grupo ácido. Ahí tengo 3 grupos químicos diferentes. Tengo un grupo aldehído, un grupo alcohol y un grupo ácido. Aquí. Entonces, si yo les digo, vamos a ponerle número al compuesto, número a los carbonos. Uno tiene que ver que desde el punto de vista químico, ¿cuál es el más importante? Y en orden de importancia, el primero es el ácido. Después sigue el aldehído y después sigue el alcohol. Entonces, yo le tengo que poner el número 1 al carbono que tiene la función alcohol, la función química más importante. Entonces, en este caso, le voy a poner 1 a este o 1 a este de abajo. Les pregunto. Al de abajo. El de abajo. Al de abajo, porque el ácido es una función química más importante de una escala que se ha establecido para ponerle nombre o nomenclatura. Entonces, este carbono se va a llamar en el 1 ácido, 2, en el 3 un alcohol, y en el 4 un grupo aldehído. Entonces, siguiendo el mismo criterio, cuando uno hace referencia a un compuesto, a un ácido como es este, donde la única función química para resaltar o para diferenciar es, digamos, el grupo ácido este, en toda esta cadena hidrocarbonada, el extremo tiene un grupo ácido. Entonces, este es el carbono 1. Si lo que vamos a referirnos es a la nomenclatura del grupo, del número del átomo al que le llamamos 1. Pero, cuando hablamos de la nomenclatura omega, nos estamos refiriendo a la posición del primer doble enlace contado desde el último, contado desde el carbono omega. O sea, no es para ponerle el nombre al ácido graso, sino es para llamarlo en la nomenclatura omega. Se mira dónde es la posición del primer doble enlace contado desde el último, que se llama carbono omega. Y así surgen los omega 3, omega 6, omega 9. Y la otra salvedad es que cuando hay 2 doble enlaces se cuenta el primero, y no el que sigue. Contado siempre desde el extremo. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Sigamos con los saturados. Cadenas lineales, generalmente
están bien acomodaditos, más comunes en los animales superiores. Y los insaturados, hemos dicho que tienen uno o más dobles ligaduras, tienen un punto de fusión que va a ser, digamos, menor en los insaturados, mayor en los saturados, y la primera insaturación, es lo que hemos dicho recién de los omegas, o el número que designa el enlace, doble enlace final de la cadena donde se encuentra, es el que le va a dar el nombre al compuesto. El segundo doble enlace puede estar en esa configuración cis o trans, que le va a dar el nombre al compuesto, o a la característica del compuesto. Si es cis, es porque estén los dos del mismo lado. O sea, imagínate que esta es la doble ligadura esta. El resto de la cadena es como que estuvieran del mismo lado y genera ese ángulo. En cambio, cuando una parte de la cadena está hacia un lado y en el doble enlace el resto de la cadena está hacia el otro lado, esa es la posición trans. O sea, están en lados opuestos del doble enlace. No forma un ángulo, sino en general es lineal. Y hemos dicho que en la naturaleza la mayoría son cis, en cambio los trans son los artificiales. Con eso hemos terminado nuestra clasificación de los ácidos grasos simples. Ahora vamos a ver, de acuerdo a esta composición, en los saponificables y en los no saponificables. Ahora vamos a ver de los que forman jabones saponificables, tenemos simples y complejos, y están los acilglicéridos. A ver, entonces, de los saponificables tenemos en los que vamos a ver que su composición también están formados por carbono, hidrógeno u oxígeno. Y a estos son los que les llamamos gliceraldehídos, acilglicéridos o simplemente grasas. ¿Cómo están formados estos grasas? En la dieta que nosotros comemos los seres humanos, en la comida de todos los días, el 90-98% de las grasas que consumimos son acilglicéridos, o por eso se les llama comúnmente grasas. ¿Qué son? Son un éster. Hemos dicho que el éster era un oxígeno que unía dos entidades hacia ambos lados, donde de un lado va a estar un alcohol y del otro lado va a estar un ácido graso. En este caso, el alcohol es un glicerol y del otro lado es un ácido graso de cadena larga. Estos son capaces de formar jabones, son saponificables y producen esas moléculas de jabón. Aquí vemos de nuevo una molécula para que la podamos entender o ver a ver, ¿no he puesto más grande? Sí. Esto es un triglicérido, donde este color rosita es un glicerol, es un alcohol. Es un alcohol de 3 átomos de carbono, donde tiene un grupo oxidrilo en cada uno de los carbonos. Cada uno de estos oxidrilos de cada uno de los carbonos pueden formar una unión éster con un ácido graso de cadena larga. Esa unión éster, que aquí está ejemplificada ya, que se va a unir a través de un oxígeno, nos va a dar esta molécula tan conocida para nuestro organismo, que es el triglicérido, o también llamado triacilglicérido, o simplemente grasa. Entonces, si este ácido graso tiene los 3 ácidos grasos formando un éster con los 3 oxidrilos, se va a llamar triglicérido. Pero si solo 2 se han unido, es un diglicérido, y si solo 1 se ha unido, es un monoglicérido. ¿Qué función cumplen estos triglicéridos dentro de nuestro organismo? Es especialmente la energía que consumimos en la dieta, y es nuestro almacenamiento. ¿De dónde provienen estos triglicéridos? De los ácidos grasos esenciales que consumimos en nuestra dieta. Son responsables del transporte de las vitaminas liposolubles. Liposolubles A, D, E, K son las 4 vitaminas liposolubles. Que yo siempre les digo que tienen que tener una mnemotecnia para acordarse cuáles vitaminas son hidrosolubles y cuáles son liposolubles. Las vitaminas no se puede tomar lo que uno quiera, porque se acumulan y son tóxicas en algunos casos. Pero hay un grupo de vitaminas, como la vitamina C, la del complejo B, que si vos tomas de más, así como entra, sale. ¿Por qué? Porque como se disuelve en agua, se elimina por orina. La excreción es renal. En cambio, las que son liposolubles no se disuelven en agua
y se van a quedar acumuladas en nuestro organismo. ¿Cuáles son esas vitaminas liposolubles? Las que se quedan, no se pueden eliminar. Y mira qué fácil sería acordarte con la palabra queda. K-E-D-A, queda. La vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la A son liposolubles. Necesitan sí o sí ser transportadas por una entidad que las pueda llevar. Esa es una de las funciones de los triglicéridos. Otra función de los triglicéridos, aislamiento térmico, amortiguador de los golpes en los órganos, protección, y especialmente forman parte de las membranas celulares. Y lo otro que es lo más tristemente y ricamente para los gorditos es que el triglicérido es el que le da la textura a los alimentos y le da el sabor, y es lo que más adictivo produce. Dice que todo lo que es alimento crocante son mucho más que te da ganas de seguir comiendo que lo que es blandito o suavecito. Y esto está dado por estos triglicéridos en las comidas. Y por otro lado, también contribuyen a la saciedad, a quitar o parar, digamos, esa sensación de hambre. Eso hemos visto entonces los lípidos simples y dentro de ellos los acilglicéridos, triglicéridos, monoglicéridos o diglicéridos. Luego tenemos las ceras o céridos. ¿Quiénes son las ceras? Hemos dicho que son ceras porque en el estado de la temperatura o del cuerpo o natural van a estar en estado sólido. Esos son ceras. Si no, se llaman aceites. Estas ceras también son ésteres de ácidos grasos, también de cadenas largas, pero en vez de ser con el glicerol, como en los triglicéridos, es con alcoholes más grandes, cadenas más largas. En general son sólidos y son totalmente insolubles en agua. Y todas las funciones que van a realizar están relacionadas con esa capacidad que tienen de no disolver el agua y por lo tanto de ser impermeable. Y le da consistencia firme porque son ceras, así que son muchas de protección. Entre esas, ¿cuáles? Plumas, pelo, piel, la hoja la textura de las hojas, de los frutos, las cubiertas de la capa seria protectora de algunos animales, etc. Dentro de las ceras más conocidas está la que forma el panal de las abejas. Muy bien, entonces ahí hemos visto hasta aquí. Lípidos saponificables. ¿Qué sería que son impermeables? Que no deja pasar el agua. Que el agua, en vez de entrar, va a resbalar y va a caer. Eso es impermeable. Y más que nada es por la propiedad de ser insolubles en agua. Entonces, cuando quiere entrar el agua en una grasa, al no poder disolverse, la repele y la rebota. Bueno, entonces hemos llegado hasta aquí. Lípidos simples, acilglicéridos y céridos. Vamos a los lípidos más complejos. ¿Qué sería un lípido complejo? Simplemente es como el lípido simple, donde se le han unido otro tipo de moléculas con otro tipo de átomos, como por ejemplo fósforo, nitrógeno, oxígeno, azufre o un glúcido. Y van a generar moléculas de mucho mayor tamaño y mucha mayor complejidad, y que van a ser componentes de, por ejemplo, las capas de la membrana de las células, que también, digamos, están formadas por lípidos y con lípidos, en algunos casos con estos lípidos más complejos. Y son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipáticas? Que pueden tener de un extremo polar y del otro extremo apolar o no polar. Una de ellas es los fosfolípidos, y aquí tenemos de nuevo la molécula esta del glicerol, que eran 3 átomos de carbono donde cada uno tenía un oxidrilo. Pero en este caso, 2 de los carbonos se han unido a cadenas largas de ácidos grasos, pero uno de los carbones está unido a un grupo polar, que es un grupo fosfato. De esta manera, transformamos a esta molécula, aquí está de nuevo el dibujito de un glicerol en naranja, 2 ácidos grasos rositas como en el caso anterior, pero en uno de los extremos tenemos un grupo fosfato. Aquí lo tenemos abajo, aquí lo tenemos arriba. Entonces, esta molécula es un fosfolípido. Y un ejemplo de fosfolípido es el glicerofosfolípido. En ese caso, el alcohol, que aquí sería el blanco, es un glicerol. Pero cuando ese alcohol es otro, como por ejemplo un esfingol, en ese caso, en vez de llamarse fosfolípido, va a ser un esfingofosfolípido.
Cuando es glicerol, va a ser un glicerofosfolípido. Cuando es un esfingol, esfingofosfolípido. Todas las membranas de las células tienen, hemos dicho que es una bicapa lipídica. Esa bicapa es de fosfolípidos. Son la molécula más abundante que tiene la membrana citoplasmática. Ejemplos de fosfolípidos: fosfatidil-etanolamina, fosfatidil-inositol, el ácido fosfatídico o la fosfatidilserina. Esos serían ejemplos de los fosfolípidos que podemos encontrar en las estructuras. ¿Puede ser que haya fosfolípidos en el cerebro? Sí, tenemos fosfolípidos en el cerebro. Esto más que en el cerebro, dicho así en general, es en las estructuras o en las células que forman cada una de las estructuras de nuestro cerebro, cerebelo, las meninges, etc. Este también es un dibujito de cómo sería el glicerol, el alcohol, y un ácido graso, otro ácido graso, y este sería un ácido fosfórico, por lo tanto esto es un ácido fosfatídico. Profe, ¿qué quiere decir que el alcohol sea un esfingol? Es un tipo de alcohol. Alcohol es en general. Y el glicerol es un tipo de alcohol que tiene 3 átomos de carbono. En cambio, el esfingol es el nombre de otro alcohol. Entonces, cuando es glicerol, es un glicerofosfolípido. Y cuando es otro, como el esfingol, lo que pasa es que el esfingol existe en nuestro organismo, es un esfingofosfolípido. Que vendría a ser uno de estos ácidos fosfatídicos, pero donde el alcohol que se ha unido no es el glicerol. Aquí está el esfingol para que vean la estructura química. Aquí está el esfingol, que es donde cada uno de sus oxidrilos se ha unido a distintos tipos de moléculas para formar esto, que es el esfingofosfolípido, donde por ejemplo lo encontramos en la mielina de las células nerviosas. Es un átomo de 18 átomos de carbono, el esfingol, y tiene un ácido graso, este sería el ácido graso, en el medio, un ácido fosfórico, este del extremo, y una colina, la estructura que está formando en esta parte. Es un tipo de estructura química. Lo que les estoy mostrando es que hemos visto las estructuras simples y cómo si se le unen compuestos de mucho mayor complejidad, formamos estructuras más complejas que son las que existen en nuestro organismo, formando o con la función específica de acuerdo al lugar donde se encuentra. Ahí hemos llegado entonces a estos fosfolípidos y a los glucolípidos. Ahora perdón, a los glucolípidos no. Y los glucolípidos, ¿qué van a ser? Lípidos, pero que tienen algún glúcido. Los glúcidos eran los hidratos de carbono. Por ejemplo, ¿cuáles? Cerebrósidos, gangliósidos o sulfátidos. Estos, a diferencia de los anteriores, no tienen el ácido fosfórico, pero tienen glúcidos. Por ejemplo, pueden tener una galactosa o una glucosa. ¿En dónde encontramos este cerebrósido? En la vaina de mielina o en la sustancia blanca del cerebro. Los gangliósidos, también. Los neuramínicos, también. Y los sulfátidos, que son otro ejemplo de glucósido. Entonces ahí hemos llegado hasta complejos y glucolípidos. Ahora vamos a los insaponificables. No tienen capacidad para formar jabones. Entre esos tenemos terpenos. ¿Qué son los terpenos? Es un tipo de lípidos, pero son moléculas cíclicas. Pueden ser lineales como estas o pueden ser cíclicas como estas, que tienen distinto tipo de funciones, pero son lípidos. ¿Por qué son lípidos? Simplemente porque son insolubles en agua. ¿Qué funciones vamos a encontrar? Esencias vegetales, como el mentol, geraniol, limoneno, alcanfor, eucaliptol, vainilla. Todas estas esencias, su estructura química es un lípido, que se llaman terpenos. ¿Qué otro? Forman parte, o son terpenos, las vitaminas liposolubles, A, E, K. Pigmentos vegetales, como la xantofilia, como la carotina, son terpenos y son lípidos insaponificables. ¿Qué característica tienen estos terpenos? Son polímeros. ¿Qué quiere decir polímeros? Poli, muchos, meros, partes. Son pedacitos iguales, ¿de quién? Del isopreno, o de hidrocarburos divisibles, en unidades más chiquitas de isopreno. Ellos son los terpenos.
¿Dónde están? En la naturaleza, de distintas maneras. Y son casi todos los responsables de los olores, del color. Y el uso en la naturaleza es más que nada evitar el ataque de los organismos de los insectos. Por ejemplo, en la madera, para evitar que se acerquen o dañen algún tipo de animales. Y después tenemos otro tipo de lípidos, que son los esteroides, que por ahí hemos nombrado en alguna parte de la clase, que son hormonas. ¿Cualquier hormona? No. Hormonas que tienen que tener una estructura determinada. La estructura es esto de que tienen el ciclo, miren aquí, estos son 3 hormonas distintas esteroides. Aquí tenemos la testosterona, aquí tenemos el estradiol. Y este es el colesterol. Los 3 son lípidos, y lípidos parecidos. ¿En qué son parecidos? En la estructura de estos 4 ciclos. ¿Ves que tienen 2 ciclos ahí y aquí otros 2 pegados? Este conjunto de 4 ciclos se llama pentanoperidrofenantreno. Este grupito, pentanoperidrofenantreno, es la característica de los esteroides. Y es derivado del colesterol, pero esta es una hormona femenina, el estradiol, y esta es una hormona masculina, la testosterona. Y dentro de estos esteroides vamos a tener 2 grupos. Y a uno le llamamos esteroles, que tiene que ver con el colesterol y la vitamina D, y el otro son hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales y también las que provienen de suprarrenal. Entonces, todo este grupo que se llama esteroides tiene 2 partes. Las hormonas, que son hormonas sexuales, masculinas y femeninas, hormonas que vienen de suprarrenales, y también el grupo de la vitamina D y el colesterol, que se llaman esteroles porque son derivados o producidos a través, con estructura similar al colesterol. ¿Por qué se les llaman esteroides? Porque todos tienen la estructura química parecida, presentando estos 4 anillos ABCD que se denominan pentanoperidrofenantreno. Y la diferencia funcional o en estructura va a ser de acuerdo a qué grupitos químicos tengan unidos o pegados a esos anillos. Así como les estoy mostrando, este grupo grande es el que representa el colesterol, este grupito oeste al estrógeno y estos 4 a la progesterona. Estos son los esteroides. También es un esteroide el colesterol, que tiene como función importante la de ser parte de la membrana y es el precursor para la síntesis de hormonas. Uno por ahí tiene el concepto errado de pensar que el colesterol siempre es malo para el organismo. No, es necesario porque es el precursor para que podamos fabricar las hormonas sexuales. Sin tener colesterol en nuestro organismo no se podría fabricar las hormonas sexuales. Lo que pasa es que en grandes cantidades el colesterol se deposita en las arterias y forma el ateroma y es responsable de los infartos. Otros esteroides son los que fabrican suprarrenales, que son el cortisona y el cortisol, que son potentes, digamos, antiinflamatorios, que se los trata para las alergias o para todo proceso autoinmune como la artritis reumatoidea, etc. Y muchos de estos esteroides hemos dicho entonces que son hormonas sexuales, como los andrógenos, progesterona, estrógenos, que cumplen regulación sexual, y otra estructura química que tiene el formato de esteroides son los ácidos biliares. Los ácidos biliares son los que permiten al intestino que absorban las grasas emulsionándolo. ¿Qué quería decir eso? Para que nosotros podamos incorporar o absorber las grasas en el intestino delgado, necesitamos de los ácidos biliares. ¿Quién me proporcionaba los ácidos biliares? La vesícula biliar. Los ácidos biliares me los da la bilis primero. ¿Y la bilis dónde está? El hígado. No, recién me lo he dicho. La vesícula biliar. Vesícula biliar. Está en la vesícula biliar, porque la vesícula es la que lo almacena. Pero quien lo fabrica a la bilis o los ácidos biliares es el hígado. Entonces, la pregunta que siempre le hago es, si la vesícula biliar tenía la bilis necesaria para absorber las grasas, ¿qué le pasa a aquellas personas que han sido operadas de vesícula y ya no tienen?
¿Cómo, profe? No se le escuchó. Cuando decimos que para que se puedan absorber las grasas a nivel del intestino necesitamos la bilis que la proporciona la vesícula biliar, desemboca en el intestino delgado y puede ser absorbida la grasa. ¿Qué pasa en las personas que se han operado de la vesícula? Se le acumulan las grasas. ¿Se qué? Se acumulan las grasas. ¿Las puede o no las puede absorber? Sí, igual las puede hacer. ¿Por qué? Porque la vesícula le almacena la bilis, pero no la produce el hígado. Entonces, lo que va a tener esa persona que está operada de vesícula es menos disponibilidad de ácidos biliares. Por lo tanto, si se come un montón de grasas, no va a tener dónde guardar para que le aporte la cantidad necesaria, sino que la tiene que fabricar el hígado y de a poquito le va a ir aportando para que pueda emulsionarse y absorberse esas grasas. En realidad lo que va a tener es dificultad para absorción de grasas porque no tiene bilis acumulada, pero sí puede comer y sí la va a poder absorber. ¿Se entendió? O sea, el hígado la fabrica, la bilis, la vesícula la almacenaba. Entonces, lo que no tiene es capacidad de almacenamiento. Y cuando necesite, y será lo que acabe de producir, por lo tanto será menos. Va a tener dificultad para la digestión de las grasas. O sea, va a tener un problema. Necesita facilitársele la digestión, digamos, porque no la tiene fácil a la digestión de la grasa porque no tiene una forma de acumular o de utilizar un depósito o un resguardo anterior. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es para comparar las estructuras químicas de colesterol. Tenemos aquí a la derecha arriba, aquí tenemos la testosterona y la progesterona, hormona femenina, hormona masculina, y aquí el ácido cólico, que es uno de los ácidos biliares. Ven que todos tienen estos 4 ciclos adentro, o sea que tienen estructura química similar, lo que significa que tienen un origen común. Y el origen o el precursor es el colesterol necesario para fabricar los ácidos biliares, para fabricar estas hormonas. Este colesterol, que se llama colesterol porque viene de la palabra griega, que quiere decir sólidos que vienen de la bilis, porque se los encontró por primera vez en los cálculos que había en la vesícula biliar. Y es parte también de la estructura de las membranas que le dan una estabilidad. Y sirve como base o como precursor de la síntesis de todas las hormonas esteroideas. También sirve como precursor para fabricar todas las vitaminas liposolubles. Y es componente principal de la bilis y solamente lo vamos a encontrar en todo lo que sea de origen animal, nunca de origen vegetal. Entonces ahí siempre les pregunto, ¿hace falta poner en un aceite que se vende en un súper que no tiene colesterol? No, No, porque los aceites son de origen vegetal. Entonces ningún aceite tiene colesterol. Solo tiene colesterol lo que es de origen animal. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la manteca y la margarina? Que tiene agregado hidrógeno. Bien. Nada que ver con lo que acabo de preguntar, pero es un dato que me sirve para que ustedes solo deduzcan. Pero pensemos primero, ¿la margarina qué origen tiene? Vegetal. Vegetal. ¿Es vegetal a partir de qué? De aceites vegetales, la margarina. Pero la manteca es de origen Animal. Entonces, ¿cuál tiene colesterol y cuál no? La manteca. La manteca tiene colesterol. La manteca tiene colesterol y la margarina no. Ahora, si yo les digo que la margarina es de origen de aceites vegetales, al tener aceites, no debería ser sólida, sino es líquida porque es aceite, si no sería una cera, ¿que no? Pero por un proceso químico, lo que le hacen es una hidrogenación. Entonces le quitan dobles enlaces para transformarla en dura, para que tenga una estructura similar a la manteca y pueda reemplazar en su uso.
Pero digamos, eso es la industria alimentaria lo que lo hace con modificaciones, con objetivos concretos, como puede ser de hacerla untuosa para poder reemplazar en lo que hace, digamos, en un desayuno, especialmente a las personas que no pueden consumir colesterol, es como más sano porque no es de origen animal desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, profe, ¿la margarina es más sana que la manteca? Y bueno, es más sana desde el punto de vista de que no tiene colesterol y no es de origen animal. Y es más elaborada o procesada porque tiene una hidrogenación que es artificial, para volverla sólida, si no sería líquida. Ustedes han visto que, bueno, por ahí eso no lo han prestado atención, pero se derrite más rápido a temperatura ambiente que una manteca. Y es porque tiene un proceso, un punto de fusión probablemente más bajo, pero es un proceso artificial de hidrogenación para que le quite los doble enlaces y por lo tanto pueda tener una consistencia más sólida para el objetivo comercial que se le ha dado. Sí sería más sana para el que tiene colesterol alto. Tiene otro sabor, pero tiene casi la misma función desde el punto de vista alimenticio, ¿no? El colesterol por sí mismo no es calórico, que quiere decir que no aporta energía, no te hace subir de peso. Pero es insoluble en agua, o sea que solamente va a poder circular asociado a una lipoproteína. ¿Qué funciones cumple el colesterol? Ya están en condiciones de decirme. Díganme una. Estructural, porque habíamos dicho que formaba parte de las membranas. Forma parte de las membranas. Perfecto. Otra. ¿De energía? No, acabamos de decir que no es calórico. No aporta energía. ¿Hemos dicho precursor de qué? Las hormonas. De las hormonas. De las Hormonas sexuales. De las vitaminas liposolubles. De las hormonas sexuales, de las hormonas de la suprarrenal, que son todos los corticosteroides, cortisol, aldosterona, y de las sales biliares, necesarias para la absorción de todo lo que son lípidos a nivel de intestino delgado. Bien, ¿qué hormonas sexuales? Entre esas tenemos la progesterona, que son hormonas sexuales femeninas que preparan, digamos, los órganos sexuales para el embarazo, para la gestación. Y la testosterona, que es masculina, para dar los caracteres sexuales masculinos. Y las hormonas suprarrenales, que son de unas glandulitas que están por encima del riñón. Están ahí porque embriológicamente se han acomodado ahí, pero en la función no tienen nada que ver con el riñón. El riñón filtra la orina, filtra la sangre para producir la orina. En cambio, estas glandulitas suprarrenales, especialmente lo que hacen es fabricar unas hormonas que son de la cortisona o los corticoides, que actúan especialmente en el metabolismo de los glúcidos, regulándolos, especialmente la síntesis o la secreción de la glucosa o la destrucción del glucógeno para formar la glucosa. Y miren la estructura química también con los 4 anillos parecidos al colesterol y a las hormonas sexuales que hemos visto recién. Y nos queda, creo que este es el último, el penúltimo, lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son otra entidad química, así como hemos hablado de los terpenos, hemos hablado de las hormonas sexuales, del colesterol, están las prostaglandinas. Esto me parece interesante que ustedes sepan todo lo que hacen estas prostaglandinas, las tenemos en el organismo y tienen funciones diversas, entre esas miren la estructura química que tiene. Es como si fuese una cadena lineal, pero como se acomoda en el espacio, daría el aspecto como si tuviera algún tipo de ciclos o de cerramientos. Esta es una molécula que está formada, si uno le cuenta todos los puntitos, como 20 átomos de carbono, que a esta altura forman como un ciclo. Este se llama ciclo pentano, pero sin embargo son 2 cadenas alifáticas. Alifáticas quiere decir alargadas. ¿Qué función cumple? Produce sustancias que van a regular la coagulación de la sangre y el cerramiento de las heridas. Y otra función es que son responsables de la fiebre como defensa a las infecciones. Y la otra reduce la secreción de jugos gástricos y actúan como hormonas locales.
¿Qué sería para que ustedes, digamos, vayan entendiendo o aprendiendo algunas de las funciones de nuestro organismo? Por ejemplo, cuando tenemos una infección, es que nos ha entrado un germen extraño, como puede ser un virus, una bacteria, un parásito al organismo. Entonces el organismo se va a defender, y la manera como se defiende es, produciendo estas prostaglandinas. Supongamos que ha sido una infección en un lugar puntual, en un dedo, nos hemos lastimado, nos ha entrado una bacteria y se nos ha empezado a infectar. ¿Qué quiere decir infectar? Esa bacteria se está multiplicando, el organismo se empieza a defender. Siempre aquí es una competencia entre la bacteria que ha entrado y el organismo que busca, digamos, aislarla, matarla y sacársela de encima. Entonces activa los mecanismos. Entre esos, activación de mecanismos están las prostaglandinas. La prostaglandina lo que va a hacer es, si es que ha habido una herida, la va a tratar de cerrar. Si ha habido una hemorragia, suponte que sea un corte, va a tratar de coagular la sangre para que no se pierda más cantidad de sangre. Pero especialmente va a inflamar la zona. Esa inflamación tiene como objetivo, por ejemplo, que vos inmovilices el sector. Todos los mecanismos que tenemos el hombre son para defendernos, digamos, para defendernos la vida, para evitar que nos muramos, o que la gente que nos está produciendo un daño nos pueda, digamos, ganar en esa competencia llamada de las defensas de nuestro organismo y el agente extraño tóxico, o lo que se llama una injuria, que puede ser un lastimado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando, por ejemplo, estas prostaglandinas vengan a actuar, lo que van a hacer es subir la temperatura. Si la infección es local, la va a subir en el lugar, pero si la infección es generalizada, y nos va a hacer subir la fiebre. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo para tratar de combatir esa bacteria o ese virus que ha entrado. ¿Por qué es un mecanismo de defensa? Porque en general la bacteria o el virus vive a la temperatura nuestra de nuestro organismo, 36,6, 37. Si nosotros, o si nuestro organismo sube la temperatura, le está quitando a la bacteria la posibilidad de multiplicarse o de estar cómoda en un ambiente que le está generando una temperatura desfavorable. Es un mecanismo de defensa. Por eso, siempre dicen los médicos, no medicarse antes de que la temperatura suba, por ejemplo, de 38 grados. Porque es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿para qué le vas a quitar la posibilidad de defenderse si tiene tu organismo algunas herramientas para que actúe? Si es cierto que la fiebre nos quita a nosotros calidad de vida, por lo tanto no vamos a poder tal vez hacer nuestra tarea habitualmente, nos va a tirar un poco a la cama, nos va a evitar poder seguir desempeñando nuestra vida normalmente. Pero esa fiebre hay que tener en cuenta de que es un mecanismo de defensa y va a ayudar a que nos curemos más rápido. Si uno toma cualquier de los tipos de medicación que son antipiréticos para bajar la fiebre o para quitar el dolor, lo que estamos haciendo especialmente es inhibir la síntesis de estas prostaglandinas que nuestro organismo las estaba fabricando para defendernos. Sí nos va a quitar el dolor, sí nos va a quitar la inflamación, pero va a hacer que el organismo crea que la bacteria, el virus no está. Entonces, esta medicación que lo que hace es quitarnos la posibilidad de defendernos, la debemos utilizar siempre y cuando a la bacteria, al lastimado, al motivo por el que nuestro organismo ha reaccionado, la ataquemos de otra manera. ¿Qué significaría? Por ejemplo, si estamos tomando un antibiótico. Con el antibiótico matamos la bacteria, entonces tomamos un antipirético para que los síntomas aflojen, porque lo estamos atacando a esa bacteria o a ese patógeno de otra manera. ¿Se entendió? Sí, profe, las lipoproteínas son lípidos complejos. ¿Las quién? Las lipoproteínas. Las lipoproteínas son transportadores de los lípidos en la sangre. Son un tipo de lípidos complejos. ¿Qué es lo que hacen, profe? ¿Los transportan a los lípidos? Transportan los lípidos. Por ejemplo, una lipoproteína es el HDL, el LDL, los kilomicrones, es un tipo de lipoproteína. Ahora vienen las lipoproteínas. Son macromoléculas. ¿Por qué macro? Porque son grandes. Generalmente son esféricas, son como pelotitas. Y tienen adentro
lípidos que no tienen carga, apolares. Por ejemplo, el colesterol, por ejemplo, el triglicérido. Y hacia afuera, la capa de los lípidos que sí tienen carga, como los fosfolípidos o el colesterol cuando está libre o una proteína. ¿Para qué sirven? Transportar los lípidos que no son solubles, que no tienen manera de ir de un lado a otro en el organismo porque no podrían ir por la sangre porque la sangre tiene la mayor cantidad de agua, es hidrosoluble. Entonces, para poder trasladarse, necesitan un lípido para que se puedan mover. Y la vamos a clasificar de acuerdo al tamaño o a la densidad en kilomicrones, VLDL, LDL o HDL. Después tenemos toda una clase que vemos nada más que estas lipoproteínas, pero para que sepan que es un tipo de lípidos complejos y cuya función es la de trasladar estas grasas, especialmente cuando las incorporamos en la dieta. Comemos una grasa, llega al intestino, la bilis permite que se incorpore y las lipoproteínas son las que los lleva a los distintos órganos o células para que puedan ser absorbidos. Ellas son LDL, HDL, VLDL y kilomicrones. Profe, pero esas no son insaponificables. Aquí te vuelvo a mostrar el cuadrito para que tengas idea de dónde estábamos. No son saponificables por la estructura química. Aquí está. No la habíamos puesto como lipoproteína. Sí, sería en este insaponificables. Pues son estructuras grandes, mucho más complejas, que tienen un montón de compuestos. En realidad son macromoléculas, ya no es un lípido solo, es un conjunto de tipos de lípidos que tienen una función distinta. ¿Preguntas? ¿Nada? Son unos genios. No se olviden de poner su nombre y pónganmelo así. Apellido, nombre y DNI, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias, profe, que le vaya bien. Chao, Chao, profe, nos vemos, que le vaya bien. Gracias.